En esta ocasión te vamos a relatar la historia del empresario Manuel González, el cual es un importante cooperativista del rubro del transporte de la Ciudad de la Libertad de El Salvador. Don Manuel, como todos le llamaban, era el principal accionista de vehículos del municipio de Talnique. Era la ruta 165 de la cual este honrado ciudadano se encargaba de administrar. La zona de Talnique es uno de esos municipios en donde las pandillas se han ido erradicando gracias al esfuerzo del mandatario salvadoreño. Don Manuel es el esposo de doña Adela de González, una mujer madura de 47 años de edad. Esta pareja procreó 4 hijos, de los cuales doña Adela y don Manuel les ha brindado educación en todos sus niveles. Aun cuando en tiempos pasados los partidos al mando del pueblo salvadoreño no ponían como prioridad la educación de sus ciudadanos. Los hijos de esta pareja estaban muy agradecidos con sus padres, debido a que durante el trayecto de sus vidas habían observado cómo ambos lucharon para brindar siempre lo mejor de ellos, aún a su menor hija, llamada Marta, de 16 años de edad, la cual era la luz de sus ojos, la pequeña perla de la familia, por la que tanto doña Adela y don Manuel siguen luchando día a día. Esta pareja tiene muchos años de casados, en los cuales su relación ha pasado por altos y bajos, pero siempre han sabido sacar adelante esta relación y a su numerosa familia. Don Manuel siempre se ha distinguido por ser un hombre trabajador, siempre atento a su trabajo y responsable con sus trabajadores, los cuales siempre lo han tenido en alta estima por esto. Don Manuel, en una ocasión que uno de sus trabajadores no se presentó sin avisar debido a que la hija menor de este se enfermó con una terrible enfermedad, llamó al conductor de la ruta 165 que llevaba años trabajando con él y le preguntó qué sucedía, sin reclamar el fallo cometido. Este procedió a explicarle que su pequeña niña estaba enferma en el hospital. Entre lágrimas de dolor, don Manuel le extendió la mano y le ofreció no solo pagarle el tratamiento a la pequeña, sino que también le ofreció vacaciones para que éste pudiera estar con su pequeña durante estos duros momentos. Esto pues demuestra el gran corazón que este admirable hombre posee. Luego de una larga jornada laboral en el terminal, don Manuel salió rumbo a casa, a eso de las 7 p.m. de la noche. Era una noche fría en Talnique, del mes de noviembre. Don Manuel metía las manos en los bolsillos para tratar de calentar sus manos con el roce de ellas en sus piernas. Al caminar, se percató que a lo largo de las calles no se divisaba nadie por allí, cosa que le extrañaba, debido a que la zona que transitaba era una con gran afluencia de personas, debido a la diversidad de comercios que se encontraban en la avenida. Fue después de 6 minutos de camino que llegó a la esquina de su hogar, como todas las noches. Pero antes de insertar la llave en el picaporte de la puerta, sintió como un grupo de hombres se acercaban por detrás de él. Eran 2, 3. Cuando don Manuel pudo recomponerse del susto que se había llevado, se percató que eran exactamente 8 tipos, tatuados de la cabeza a los pies, vestidos con capuchas y mangas intentando disimular los tatuajes que llevaban en los brazos y piernas. Pero don Manuel logró divisarlo debido a que siempre fue un hombre observador. Don Manuel intentó entrar a casa. Sin embargo, estos hombres lograron tomarlo por el cuello y tapar su boca. Uno de estos se acercó a su oído y le dijo: «Quietecito, mi jefe, no se mueva ni haga ruido». Don Manuel, consciente de que no puede luchar contra ellos debido a que eran más de 3, hizo caso. Estos tipos se lo llevaron en la parte más oscura de la calle, en donde se encontraba uno más al igual que ellos, lleno de tatuajes, pero este no los ocultaba. Acercándose a él le dijo: «Tienes una linda casa y una linda familia. Esto quiere decir que tienes mucho dinero. Sabemos que eres el dueño de la ruta 165. Lo sabemos. Nosotros queremos nuestra parte».
Los demás miembros de este grupo soltaron la boca de don Manuel, quien valientemente dijo que no les daría nada, que había luchado durante muchos años por lograr todo lo poco que poseía, que estos, en lugar de hacer daño a las personas trabajadoras de El Salvador, siendo jóvenes, con fuerza y energía, debían trabajar para sacar el país adelante. Todos ellos rieron a manera de burla, diciendo que no se rehúsan a conceder sus peticiones. Don Manuel, aunque soportaba algunos golpes de estos sujetos, se rehusaba a acceder a estas injustas condiciones. No fue hasta que el líder de estos, el cual poseía un tatuaje en el rostro, el cual era un número 18, dijo: «Está bien, no tienes que darnos nada de tus ganancias, pero estoy soltero, me gustan las jovencitas. ¿Qué tal tu hija menor? Marta, sé que va aún a la escuela. Creo que haríamos una linda pareja. ¿Tú qué crees?». Manuel, sabiendo que este tipo lo decía en serio, accedió a sus peticiones. No sin antes, estos le dejaron muy en claro del peligro que esto significaba para la paz y tranquilidad de la familia González. Don Manuel, luego que este grupo cobarde de hombres lo soltara, procedió a entrar a su hogar, en donde lo esperaban doña Adela y su pequeña hija Marta, sintiéndose en la seguridad de su hogar. Manuel entró a llorar por lo antes sucedido, imaginándose a su pequeña Marta lejos del calor y amor que Manuel y Marta siempre le han ofrecido. Y fue cuando este mismo se rompió emocionalmente, llorando en silencio, para que así su amada Adela no se tuviera que dar cuenta de lo que acababa de ocurrir. Don Manuel, después de limpiar sus lágrimas y restablecer su compostura tesitura, entró a la alcoba que compartía con doña Adela y se acostó, rodeándola con su brazo para tener la sensación que podía protegerla de todo mal. Doña Adela, al sentirlo, se despertó, le dio su beso característico de cada que se veían. Le preguntó que cómo había estado el trabajo, a lo que éste en tono frío y seco respondió solamente: «Bien, vamos a dormir. Necesito descansar, hoy fue un día muy cansado». Doña Adela, sospechando que algo pasaba, pero sin preguntar más para que así don Manuel pudiera descansar, solamente abrazó a su esposo y le dijo: «Vamos a dormir», cerrando los ojos y cayendo en un sueño profundo, en el cual solo las personas que se sienten protegidas podrían llegar. Por su parte, don Manuel intentó descansar pensando en que al siguiente día se preocuparía de todo lo que había vivido esa noche. Sin embargo, don Manuel no pudo conciliar el sueño aquella noche. A la mañana siguiente, doña Adela se levantó entusiasta, con energía, agradeciendo a Dios por el bello día que le acababa de regalar a ella y a su familia. Se levantó a preparar el café matutino y a esperar que don Manuel bajara a desayunar para irse a trabajar. Su sorpresa fue que, en lugar de que su esposo llegara al comedor, le diera su beso de buenos días y luego se despidiera, en esta ocasión, don Manuel salió rápido por la puerta a su trabajo. Doña Adela se extrañó, aunque pensó que solamente su marido había dejado algunos pendientes en su trabajo. Sin embargo, don Manuel salió sin tener el valor de ver a su esposa luego de asimilar cómo no había podido encontrar solución a su gran problema, aunque éste había pasado despierto toda la noche. Don Manuel, durante todo el camino, salió pensando en que debía pagar la renta que la manda de criminales la noche anterior le había exigido. Al llegar al trabajo, don Manuel se encerró en su oficina, frustrado aún por no poder encontrar una solución a este problema y temeroso de las represalias que estos criminales pudieran tomar si don Manuel los denunciaba ante las autoridades. Así pasó toda la mañana y parte de la tarde, hasta que luego de ver que don Manuel no salió a almorzar con los conductores de las rutas, uno de sus trabajadores más allegados, el cual meses antes don Manuel había apoyado con la enfermedad de su pequeña hija, preocupado por su jefe, entró a su oficina a intentar saber si algo pasaba con él. Mariano,
el cual era uno de los mejores trabajadores, preguntó: «¿Cómo está, jefe?». Antes de verle la cara, la cual reflejaba una gran preocupación debido a todo lo ocurrido la noche anterior, Mariano, inteligente y astuto, empezó a preguntar a su jefe sobre lo que ocurría, haciendo énfasis en que don Manuel podía contar con él, no solo como empleado, sino también como amigo y compañero. Luego de mucha insistencia por parte de Mariano, don Manuel le confesó sobre el horrible suceso que estos sujetos despiadados le habían hecho pasar. Mariano, atónito y asustado, empezó a insistir a Manuel que denunciara el crimen. Hablaba con don Manuel sobre acompañarlo a la estación más cercana para que estos delincuentes pagaran por los actos y maldades que estaban cometiendo, sabiendo también Mariano que estos malhechores también estaban atormentando a los dueños de negocios de los alrededores, y debido a esto las distintas tiendas de las calles del pueblo cerraban temprano, para así evitar que estos desagradables tipos llegaran a sus locales. Don Manuel, aún asustado y temeroso, se negaba a denunciar a los sujetos debido al temor de lo que le podía pasar a su pequeña Marta y a su amada Adela. Y fue después de discutir sobre lo que debía hacer que Mariano le comentó que no tenía que hacerlo solo por ellas, sino que por todas las personas que estos delincuentes ponían en peligro al estar en las calles de Talnique. Don Manuel, con un nudo en la garganta por esto que Mariano le acababa de decir, accedió y, acompañado de Mariano, fueron a la estación más cercana y denunciaron los hechos que estos desalmados tipos cometieron. Después de poner la denuncia, los policías de la estación de Talnique les dijeron que estos sujetos estaban siendo buscados para ponerlos a la orden del juez, debido a múltiples cargos de extorsión y abuso, robo y más. Luego de poner la denuncia, la policía de Talnique se dio a la tarea de capturar a la banda delincuencial. A las 6 de la tarde, los agentes dieron a conocer que habían capturado a la agrupación y le hicieron saber a don Manuel que podía estar en paz y tranquilo, que su familia no corría ningún peligro y sobre todo que estos delincuentes no saldrían libres después de pocas horas como en otras ocasiones. Y es por casos como estos que el presidente Nayib Bukele no descansará hasta capturar a cada pandillero que irrumpa la tranquilidad de los ciudadanos salvadoreños, implementando leyes que favorecen a los que siempre, históricamente, han estado desprotegidos debido a la administración que apañaba este tipo de actos. Las mismas lucraban de los actos delictivos de los malhechores. El presidente Bukele quiere forjar un futuro mejor, piensa mejorar las condiciones de vida de las familias salvadoreñas, eliminando todos los rastros de administraciones y partidos corruptos, abriendo así una puerta al futuro y porvenir. Mis queridos amigos, amigas, suscriptores y visitantes, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Suscríbete si aún no lo estás, recuerda que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros videos. No olvides compartir la historia con tus amistades y familiares, lo puedes hacer a través de WhatsApp y así ellos también puedan inculcar más valores en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima historia, aquí en tu canal Tendencia Mundial.